Shalom a todos, bienvenidos al webinario de Hebreo Bíblico de eTeacher Biblical. Soy Malka y les doy la bienvenida y vamos a empezar el webinario de hoy hablando de los 10 mandamientos. Lo que ustedes ven aquí es una pintura por el famoso pintor holandés Rembrandt en 1659. Lo interesante de esa pintura son las letras hebreas que aparecen en las tablas y que pintó ese pintor, y posiblemente hay alguna explicación, alguna persona de la comunidad judía en Holanda le ha ayudado o le ha enseñado. Es muy interesante y por eso traigo precisamente esta pintura ahora en la portada del webinario. Los 10 mandamientos expresan una concepción trascendental de la deidad. Es decir, el Dios de Israel se encuentra fuera y por encima de la naturaleza, ya que Él ha creado todo lo que existe. De esa concepción teórica proviene una innovación práctica. No se puede describir a Dios usando imágenes o conceptos materiales, ya que estos por definición se encuentran en nuestro mundo, en la naturaleza que Él ha creado. Y a diferencia de otros códigos de leyes que existieron en la antigüedad, en el Medio Oriente, este código de leyes proviene de ese Dios omnipotente que creó toda la naturaleza, y no son leyes que proclama o expresa un ser humano, un rey. Vamos a ver, como siempre, algunas de las palabras que más se usarán o varias veces se usarán o palabras importantes en esos mandamientos. Empezamos con esta lista de acá. Aquí está el hebreo, aquí el español. Zahor significa te acordarás y Shamor guardarás. Para los que saben y conocen hebreo un poco, este es un infinitivo absoluto. Vamos a estudiar y comparar dos versiones de varias que hay en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco. Vamos a comparar el Decálogo que está en el libro de Éxodo, capítulo 20, y el otro que está en Deuteronomio, en capítulo 5. En uno dice Zahor, te acordarás, y en el otro Shamor. Kabed, que es honrarás, es el verbo que se usa en el mandamiento de honrar a los padres. Ahí también vamos a hacer esa comparación. En cada mandamiento, en caso que hay alguna diferencia significativa entre las dos versiones, vamos a comparar. Temuná es imagen y pesel estatua. La palabra shav aparece en dos mandamientos, shav vano o la shav en vano. Palabra muy importante, rea, amigo, hermano, compañero, prójimo,
Reajá es tu prójimo. Aroj es largo, un sustantivo. Ya arijun es un verbo, alarguen. Es un verbo que tiene la misma raíz, por supuesto, como el sustantivo. Y es enictol, en futuro. Y la terminación con la nun final es una terminación antigua, del hebreo antiguo. Con la nun final tiene influencia del arameo. Vamos a seguir. Lo tirzach, no matarás, no asesinarás. El significado exacto de la raíz Rish Tzadichet es asesinar. En muchísimas traducciones aparece no matarás. Matar es harag, Hei Rish Gimel. Así que es interesante si podemos encontrar entre todas las traducciones a diferentes idiomas, traducción donde se usa el verbo con el significado de asesinar, cuando es, diría yo, premeditado. No estudié ley, estudié Biblia, pero asesinar es premeditado. Matar depende, puede ser por accidente también. Lo tahmod y lo titave son casi sinónimos, igual como no codiciarás, no desearás. Y ahora viene una palabra que es la clave para la palabra en hebreo, eser, aseret hadibrot. Davar es palabra o cosa. Nosotros en hebreo bíblico encontramos davar la mayoría de las veces como palabra. Entonces, plural devarim. Y también hay un plural con terminación femenina, dibrot. Pero el singular del mandamiento es diber. Y diber como verbo en piel, en binyan piel, diber es él habló. El verbo hablar en hebreo tiene la misma raíz, daled, vet y reish. Y en uno de los textos que vamos a leer van a aparecer dos palabras, jukim y mishpatim. En forma general podemos decir que a lo mejor son sinónimos o se refieren al mismo campo, a leyes, ordenanzas, estatutos, decretos, pero también costumbres. Y hay una diferencia en ciertos contextos de la cual vamos a hablar también cuando empezamos a leer. Entonces, como siempre, yo los invito a leer con nosotros, si saben leer hebreo. Y además hoy vamos a opinar, vamos a pensar con ese pensamiento del siglo XXI, ¿por qué había necesidad de ciertos mandamientos? Vamos a discutirlo un poco. Hay diferentes versiones de la división de los 10 mandamientos en los versículos. No voy a analizar las diferentes listas de mandamientos. Hay versiones un poquito diferentes, pero no vamos a entrar en eso. La versión que presento hoy es la versión tradicional judía. Desde muchísimos años atrás. O sea, es la versión aceptada por todos los eruditas en todas las generaciones. Entonces, voy a leer los mandamientos en hebreo y después los vamos a leer en español. Pero, como siempre, quiero invitar a uno de ustedes
que a lo mejor quiere leer, podemos leer cada persona 5 mandamientos, sería, o 3 y después otros 3 y 4. Vamos a ver. Les recuerdo que el que levanta la mano, si no tiene micrófono, no se preocupe, se lo voy a pasar. Shalom Esperanza, ya tienes micrófono. Shalom, Marta. Buenas Shalom. noches a todas las personas. ¿Quieres leer los primeros 3 mandamientos, por favor? Sí, sí, con gusto. Anoji, Adonai, Eloheja, Lo, Yer, Y Lo, Yije, Leja, Elohim, Ajerim, Al-Pani, Panay. Al-Panay. Lo tisha, At, Et Shem, Lo tisha, Et Shem, Adonai, Eloheja, Nashav. Muy bien, gracias Esperanza. Gracias. Gustavo, ¿quieres leer, por favor? 3 más. Shalom Malka. Shalom. Acá. Sigo. Sigues con Zahor, el cuarto. Zahor et Yom HaShabbat לקודשו. לא תהנה. No, sigues, perdón, Gustavo, sigues abajo, hay uno más, ¿lo ves? Kabed. Sí. כבד את אביך ואת אמך. Y arriba, en la segunda לא columna. תרצח. Muchas gracias, Gustavo. Y hay otra persona que quiere leer. Luis. Un momento, Luis. Sí. ¿Puedes leer, Luis, los últimos 4, por favor? כן, אוקיי, שלום. Shalom. לא תינף. לא תחנק. תינוק. תינוק. Sí. לא תענית ברכה. את שקר. רעך. ברעך. Ed, Shaker, el acento penúltimo. שקר. לא תמור. תמור. Muy bien, Ahmad. Muy bien, muchísimas gracias, como siempre, Luis. Entonces, yo me imagino que la mayoría saben, aún los que no entienden hebreo saben los mandamientos de memoria. Vamos a ver hoy si podemos hacer un pequeño ensayo y aprenderlos en hebreo, a decirlos de memoria. Mientras, antes de leer, de seguir leyendo en español, algunas palabras. La diferencia, otra diferencia entre muchas leyes, que su cumplimiento depende de circunstancias personales o sociales específicas. Por ejemplo, respecto a los sacrificios, al neder, a la promesa, obligaciones sociales públicas para todos respecto al Mikdash, al templo, o aquellas leyes que se refieren a hechos o causas específicas. Por ejemplo, el año séptimo, Shemitah, el año Yovel, o las leyes de pureza e impureza.
a diferencia de todas esas leyes, igual a leyes que leímos, que discutimos en los primeros 3 webinarios cuando hablamos de justicia social, los mandamientos se aplican a todas las personas, tanto a nivel individual como en condición especial. Cada persona de Israel se compromete a lo siguiente: a reconocer a Dios, no adorar ídolos, no usar el nombre de Dios en vano, cuidar el Shabbat, respetar sus padres, no asesinar, no fornicar, no robar, no dar testimonio incorrecto y no codiciar lo que tiene el prójimo. Son compromiso personal de cada uno, porque está todo escrito o dicho, mejor dicho, en segunda persona, aun cuando fueron entregados a la comunidad, pero son en segunda persona, hablan a cada uno. Esta ja final que aparece como sufijo en la palabra Eloheja, tu Dios, o leja, a ti, o panai, lotisa, todos los verbos que empiezan en iktol, en tav, con el prefijo tav, con lotirzach, lotinaf, todos esos verbos, todo es en segunda persona. Y es obligación de cada uno lo aceptó y lo sigue aceptando. Vamos a leerlo ahora en español. Y otra vez voy a revisar si hay alguien que quiere leer en español. Con mucho gusto, veo muchos nombres conocidos y con mucho gusto vamos a leer. Hay que levantar la mano. Muchas gracias, Gustavo. Otra vez un momento. Gloria. Sí, Gloria. Gloria, puedes leer. Si quieres, lees toda la primera columna, la columna de la izquierda, por favor. Ya el micrófono está abierto, Gloria, puedes leer. Ok, yo soy el Señor tu Dios. ¿Sí me escuchas? Sí, te escuchamos. Ok, perdón, sí. No tendrás otros dioses fuera de mí. No pronunciarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Te acordarás del día de reposo para santificarlo. Honrarás a tu padre y a tu madre. Muchas gracias. Gracias. Y Estefanía, ¿puedes leer? Estefanía. Sí. Toda la columna derecha. Sí. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no prestarás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo. Muchas gracias. Por supuesto que no pusimos acá todos los detalles, sino la primera parte de cada mandamiento. Entonces vimos 10 mandamientos en 2 columnas. Algunas características. Primero, están escritos como negaciones, lo que no debe hacerse. Incluso los mandamientos que están escritos como una instrucción positiva, como respetar el Shabbat, el sábado, honrar a los padres, implican que no se debe hacer lo contrario. 10. El número 10 es un número tipológico, un número simbólico. Se utiliza como un número que simboliza algo completo. Al Antiguo Testamento hay varios números así, el 10, el 7, 40, por ejemplo, que es el número de
años que se consideraba en ese entonces una generación, 12, como las 12 tribus. Las leyes están divididas en dos grupos, leyes entre el hombre y Dios y leyes entre el hombre y su prójimo. Y hay una relación entre los dos grupos. Son ordenanzas categóricas con validez universal. No aparece como en leyes diferentes de diferentes códigos en los libros del Pentateuco, no aparece detalles del castigo por incumplimiento, de ejemplos como leyes que ya hemos leído. Y están dirigidos, como hemos dicho, a cada individuo y no a la comunidad en general. El griego Filón opinó que así una persona que desobedece no puede esconderse bajo la protección de la comunidad. Es un pensamiento muy interesante. El compromiso y las palabras son hacia la persona y la comunidad no lo cubre, él no puede esconderse. Y vamos a empezar a leer. Como dije, vamos a comparar dos códigos en Éxodo y en Deuteronomio. Shmot es en hebreo, Éxodo, de vez en cuando aparecerá en español también, y Devarim es Deuteronomio. Mientras que en el código que aparece en Shmot, en Éxodo, hay una sola oración o un solo versículo de introducción. Vayedaber Elohim et kol hadevarim haele lemor. Dios habló y dijo todas esas palabras y empieza el primer mandamiento. En Devarim hay varios versículos, hay 5 versículos. Y es interesante leerlos. Vamos a seguir con personas que quieren leer y después conversaremos. Siempre pueden tener la mano arriba para leer. Después habrá tiempo para preguntas también. Vamos a ver quién quiere leer. Luis, sí. Bien, Luis, tú puedes empezar, pero le pido a las personas que ya han leído que bajen la mano. Leo, tú leerás después de Luis. ¿Puedo leer Luis. dos renglones? No, lees de Devarim, todo lo que está en el azul, ¿sí? Oh, gracias. Vayikra Moshe el Kol Israel Vayomer. Aleihem. Shema Israel et Ahukim be'et Amishpatim asher Anochi Dober Ozneichem. Este es un kamat katán, se lee como Ozneichem. Ozneichem. Ayon Umaten Otan Beshmarten. Ushmartem. Marten. La Shota. La Azotam. Azotam. Muchas gracias. No hace falta, creo, leer ahora en español porque mientras Luis leó, ustedes podían leer la traducción, los que no saben hebreo, los que no son alumnos nuestros, los que no han estudiado hebreo antes. Entonces, ustedes pueden ver
Mientras que aquí empieza con las palabras de Dios, Vayedaber. Nosotros dijimos que esta es la raíz de hablar y de palabra y de mandamiento, diber. Dios habló. Aquí, Vayomer dijo a ellos, es Moshe, Moisés, que habla, y él usa también la palabra dover, que estoy hablando, o que pongo, según la traducción, pongo en vuestros oídos. Hablo hacia a sus oídos para que los aprendáis y cumpláis. Ushmartem, ulemadetem, ushmartem. En el libro de Devarim, en Deuteronomio, hay prácticamente es una larga charla de Moshe. Moisés habla al pueblo antes de la entrada a la tierra prometida y hace un reencuentro, habla de toda la historia y también vuelve a repetir los 10 mandamientos. Y hay una discusión entre los eruditas, los académicos, si este decálogo en Deuteronomio es de las segundas tablas, porque hay diferencias, o es repetición, y como es repetición, en el antiguo Medio Oriente encontramos que repeticiones de palabras que ya se han expresado, a veces hay cambios. Hay ejemplos, les voy a citar más adelante uno. Así que hay diferentes opiniones y tenemos que respetar todas las opiniones. Tenemos que aprender las diferencias entre los textos. Eso es lo que nos interesa. Lo que menciona Moshe es Jukim y Mishpatim. Yo les mencioné esas dos palabras en el vocabulario, Jukim y Mishpatim. En este contexto, porque en hebreo bíblico en especial, según el contexto podemos interpretar a veces las palabras de diferentes formas. En este contexto, Jukim son leyes que entendemos y son lógicos. Por ejemplo, no matarás, no codiciarás lo que tiene tu prójimo, es lógico. Y Mishpatim son preceptos que a veces no se entiende por sí solo, pero hay que cumplirlos. Que no se presenta una razón. O, por ejemplo, reconocer a Dios. No hay ahí una explicación por qué hay que hacerlo. No es parte de la vida de la comunidad entre el hombre y su prójimo. Es por encima de esas relaciones del hombre y su prójimo, la relación con Dios. Y esto a lo mejor no tiene lógica, a lo mejor es cuestión de fe, de creencia. Entonces, lo que dice Moshe en la introducción son Jukim y Mishpatim. Hay dos tipos de leyes en esos devarim, en esos mandamientos. Dos tipos de leyes. Y hay que estudiar y cuidar y cumplir, que también es importante. Y esta expresión que vemos acá, Shema Israel, oye Israel, llamando al pueblo a escuchar. Seguimos. Y creo que antes vi a Leo que quería leer. Leo, ¿todavía quieres leer? ¿Sí? Sí, por favor, puedes leer. Ok. Sí, Leo, puedes leer. Ok. Adonai Elohenu Karat Imanu
Berit Behoref Lo Et Abotenu Karat Adonai Et Habrit Hazot Ki Itanu Anachnu Asher אנחנו אלה, אלה, Ele Ko fo, es una fe, ok. Fo Aji היום, Ayom Kulanu Haim. ujú. Muy interesante. ¿Puedes mirar en la traducción y todos pueden ver la traducción? Vamos a conversar de lo que hemos leído. Primero, Berit Bejorev. ¿Qué es Jorev? ¿Alguien tiene una idea o tú mismo, Leo? ¿Qué es Jorev? ¿A qué se refiere Jorev? Y ese pacto en Jorev. Patricia. Sí, ¿quién? Sí, hay alguien que está hablando. Sí, por favor, hable. Ajá. En el monte, ¿es el monte Oreb? Sí, Gloria. Ajá. ¿Y el Jorev qué monte es? Monte Oreg. Ujú. Y el monte Jorev en hebreo con Het, es el mismo monte Sinaí. Es otro nombre del monte de Sinaí. Es un sinónimo o nombre diferente, pero es el mismo monte. O sea que Moshe se refiere, Gloria, ¿a qué se refiere Moshe en sus palabras? En la entrega de los mandamientos. De los 10 mandamientos. Ajá. El pacto que hizo Dios en el monte Oreb Sinaí, que le dice que quite las sandalias, ¿no? De sus. El que de quitar las sandalias era cuando habló con Moisés y le envió, cuando le dio la misión de sacar al pueblo de Egipto. Este es con la entrega de los 10 mandamientos. Ok. Gracias. Hay teorías, no vamos a entrar en detalles, que el monte Sinaí es el mismo lugar donde Moisés habló por primera vez con Dios, donde estaba ese arbusto que estaba encendido y no se quemaba, que se llama Sne. Pero no quiero entrar en eso, solamente las letras comunes que tienen esos nombres. Bien, ahora él dice algo muy importante en el versículo 3. ¿A qué se refiere? ¿Hay alguien que tiene idea? Vamos a dejar que otras personas participen, como son muchos participantes. Gloria y Leo quieren cerrar micrófonos, por favor. ¿Hay alguien que puede decirnos algo que cuando él dice no solo con nuestros padres, sino con nosotros que estamos vivos aquí? ¿A qué se refiere Moisés en esas palabras? ¿Fernanda? Sí, Fernanda. Fernanda, tienes micrófono, puedes hablar. Okay. Se refiere a que el pacto, si bien es cierto lo hizo con los que salieron de Egipto, también es cierto que lo permaneció, o no sé cómo decirlo, lo continuó con los hijos, Ajá, lo validó con los hijos, y aún creo que actualmente ese pacto está vigente, aunque claro, hay una nueva alianza en donde dice que escribirá
su ley en nuestros corazones, que ese es el nuevo pacto. Pero este que Moisés les menciona es para que ellos entiendan también que había que cumplirlo, que había que continuarlo eternamente por todas las generaciones. Muchas gracias. Puedes cerrar el micrófono. Muchas gracias por tu intervención. Gracias. Sí, él dice, estos fueron nuestros padres. Él está hablando con la gente que es la generación que nació en el desierto. Los que salieron de Egipto murieron, eran 40 años, simbólicamente es el número de vida de una generación. O sea que ya cuando entraron a Canaán no estaban estos. Salvo creo uno que se llamaba Caleb Ben Yefuné, pero no estoy muy segura, hay que revisar. Y él dice, ese pacto no es que era válido nada más por una ocasión con los padres, con nuestros antepasados que ya murieron en el desierto, sino sigue vigente con nosotros que estamos vivos aquí. Así es, y ahora. Y ahora, Hayom, y este Hayom, y este aquí, como dijo Fernanda, es vigente. Creo que no solamente para los descendientes directos de esa gente que estaba en el monte, sino para toda la humanidad. Entonces, es Perdón, importante. para los que, Sí, Fernanda. para los que tienen alma hebrea. Bueno, hay cosas que no discuto, que ustedes opinan, no discuto. Bueno, entonces, esto explica la repetición un poco diferente de lo que vamos a ver más adelante, porque hay algunos cambios. Esto explica la introducción, mientras que en Éxodo, en Shemot, no hay introducción, inmediatamente habla Dios. Aquí es como introducción de Moisés y sigue aquí también. Y aquí nosotros leemos algo un poco diferente, porque si se acuerdan, había un momento en el cual todo el pueblo escuchó las voces, vieron algo, una manifestación de la naturaleza de Dios, pero parece que era demasiado fuerte esa comunicación casi directa con Dios para todo el pueblo. Y ellos se fueron para atrás y solamente Moisés subió al monte y Dios habló con él y se reveló a él. Entonces, aunque solamente Moisés habló directamente con Dios, aquí en esas palabras se refiere a que no hay contradicción. Aún así, mediante Moisés, Dios habló cara a cara con la gente. Y otra vez, rápidamente, voy a buscar a alguien que quiere leer, así que manos de comentarios y preguntas abajo y manos para lectura arriba. Estoy buscando a alguien que todavía no ha leído, lo voy a hacer rapidísimo. Vamos a ver, y si no, Patricia, por favor. Sí, Patricia. Shalom. Shalom, shalom. Adelante. Panim bepanim diber Adonai imachem ba'ar mitoch האש. אנוכי עומד בין אדוני וביניכם בעת ההיא להגיד לכם את דבר אדוני, כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמור. Muchas gracias, Patricia, por esa lectura.
Y entonces aquí sí se habla de esa, se recuerda al pueblo de esa ocurrencia que ellos tenían miedo del fuego, del ruido, y no subieron a la montaña, pero solamente él subió, pero todo lo que Dios le dijo a él, él era intermediario, él pasaba las palabras al pueblo. Hay muchas interpretaciones al encuentro, a la posibilidad que Dios se reveló y habló con Moshe y se reveló frente a él. No vamos a entrar ahora en este tema. Les voy a explicar por qué. Hoy queremos leer los mandamientos, lo que podemos lograr y hablar y analizar. Y en el próximo webinario podremos completar lo que no se hizo hoy y también hablar de la ceremonia en sí, en Sinaí o en Horeb, de todos los detalles y de todo lo que ha pasado, las primeras tablas, las segundas tablas, la próxima reunión nuestra. Entonces vamos a llegar por fin al primer mandamiento. En color verde claro van a ver los mandamientos, uno a uno. Y el primero, buscando su participación, como siempre. Y les quiero decir que no estoy leyendo chat ahora porque quiero concentrarme en la enseñanza. El que quiere leer, que levante la mano y van a tener la oportunidad. Fernanda, por favor, puedes leer hebreo y español. Sí. Anochi. Anochi. Adonai. Anochi Adonai Elohei, no, es que no me acuerdo. Eloheja. Hay un Eloheja. Sí, hay un kamatz que se unió un poco a la letra Jaf, sí. Eloheja. Eloheja, Asher, Hotzeticha, sí. Avadim. Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, Avadim. Yo soy tu Señor, tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de impresionamiento y saber. Gracias. Gracias. Fernanda, se te escucha muy cortado, entonces voy a cortar la comunicación. A veces pasa, revisa tu micrófono, ¿sí? Revisa el micrófono para ver si todo está bien. Por eso voy a volver a repetir la lectura. Anochi Adonai Elohecha, Asher Hotzeticha me'eretz Mitzrayim, mi Beit Avadim. Yo soy el Señor tu Dios, quien te sacó de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Las traducciones de los 10 mandamientos los tomé solamente de la versión de traducción de la Biblia hebrea español de la editorial Sinaí, hecha por el señor Katzenelson.
en este webinario no utilicé otras traducciones. Rey del mundo se identifica al iniciar la declaración con la palabra Anoji, que en la mayoría de las veces, primera persona yo, se usa Anoji, usa Dios, no el Ani, que es la otra forma de decir yo, que se usa por la gente, por los humanos. Y se identifica. Otra vez nos relacionamos con escritos de tiempo. Por favor, ¿alguien puede cerrar el micrófono donde está el teléfono explicando? Mientras tiene micrófono, ciérrenlo, por favor. En literatura antigua, en Medio Oriente, se acostumbraba que el rey, cuando decretaba o hablaba al pueblo, se identificaba. Y aquí está la identificación y es muy interesante. ¿Cómo se presenta? Yo soy tu Dios, tú me conoces. ¿De dónde me conoces? ¿De qué momento? De la salida de Egipto, del hecho de la manifestación de la fuerza de Dios de sacar a su pueblo de Egipto. Es una referencia histórica a una experiencia común que todo el pueblo vivió. No es algo metafórico, abstracto. Es un hecho que todos presenciaron, la salida, el mar que se partió. Entonces, un Dios que es tan fuerte que pudo hacer eso por su pueblo. El Dios que ustedes conocen. Hay otras justificaciones en otros lugares. Esta vez no se menciona la creación del mundo, no se menciona como Dios de los patriarcas, de Abraham, Isaac y Jacob. Es importante cada vez ver en cómo se presenta Dios hacia el pueblo. ¿Qué le dijo a Moisés? ¿Y qué le dice ahora al pueblo? O sea, si se acuerdan, Moisés le preguntó, ¿qué le voy a decir al pueblo? ¿Quién es ese Dios que habló conmigo? Y entonces, el Dios que te sacó de Egipto. Otra vez, la forma personal, hablando con cada persona. Y vamos al segundo. Va a seguir esto, otro más, ¿sí? Es interesante ver una versión antigua, de dibujo antiguo también, que se encontró en Polonia, en una pared de una sinagoga. Ustedes pueden ver que es bastante antiguo y pueden reconocer letras o partes de los mandamientos aquí. Entonces, esta parte dice, Lo yeh lecha Elohim acherim al panai. Lo yeh en singular, prohibición de tener algún otro Dios o dioses más. Elohim acherim, término establecido para denominar a dioses de los pueblos, de los otros pueblos. El Dios que era la luna, las fuerzas de la naturaleza, las estatuas que tenían. Todo esto en la palabra Elohim, en las dos palabras Elohim acherim, otros dioses. Y sigue con más detalles, y vamos a buscar a alguien para leer. Alguien que no ha leído todavía, si se puede. Y vamos con Gustavo. ¿Quieres volver a leer? Porque no veo otros voluntarios. Si tienes micrófono, Bueno, todavía, sí. ¿cómo no? Adelante. Si puedes leer todo y después conversaremos, ¿sí?
Bueno, cómo no. לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמיים ממעל באשר בארץ מתחת באשר במים מתחת לארץ לא תשתחווה להם ולא תעבדם כי אנוכי השם אלוהיך אלקנה פוקד פוקד, hay un cere ahí. פוקד ההון אבות על בנים על שלשים ועל ריבהם לשונאי ועושה חסד לאלפים לאוהבי ולא שומרי מצוותיי. Muchísimas gracias. Un comentario, Gustavo, porque tú lees tan bien. Cuando hay un shva en la primera letra o antes la letra que está después de la vav, de la conjunción, cuando hay un shva, la vav no va a tener un shva, va a tener un shruk, la vocal u. ¿Ves? Le ohavai, porque aquí hay un jolam, la vocal o. Y un lesson hay porque no tenemos en hebreo, no ponemos dos shva consecutivos al principio de la palabra. Está bien. Bien. Gracias. Gracias a ti por esa lectura tan buena. Yo me imagino que todos han leído aquí toda la traducción detalladamente. Y entonces vamos a hablar de dos cosas. Una que el caná, esa palabra caná, Dios celoso, es un poquito diferente de lo que estábamos a lo mejor esperando. Es la imagen de como un esposo celoso. Hay en la tradición y hay expresiones en el Antiguo Testamento de la relación entre Dios y el pueblo, una relación muy de cerca, como padre e hijos. Aquí está la relación como de un esposo que es muy celoso y por eso hay un castigo hasta cuarta generación. Shileshim, que viene de la palabra shalosh, Ribeim, que tiene la raíz de arba, que es 4, hasta cuarta generación. Y entonces nos preguntamos, vamos a leer otro texto para comparar, pero nos preguntamos, ¿y esas leyes que vemos en otros lugares del Antiguo Testamento, en los códigos de ley, el castigo cae encima de los hijos hasta cuarta generación? ¿Será posible? Yo quiero decir algo, Marca, ¿puede ser? Sí, puede ser. Si Hashem creó la Torá y se la hizo escribir a Moshe, quiere decir que Hashem sabía todo lo que iba a pasar hacia adelante. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿Hashem puso a prueba al hombre para saber si realmente iba a cumplir todo? Todo el tiempo estamos a prueba. Fíjate lo que le pasó a Abraham, es la primera prueba. Estamos a prueba todo el tiempo. No tenemos una ley, si no la cumplimos, esa es la prueba. No es que no nos ha dicho cómo comportarnos, pero aquí, en esta parte, en este momento, decir que es un Dios que
el castigo lo va a llevar hasta cuarta generación, es un poco contradictorio con otros códigos de ley. Otros Pero se códigos de supone ley. que Hashem, En el libro pero se supone Vaikra, que en el Hashem Levítico, no hizo esto. sí, pero Gustavo, un momento. En el libro Levítico hay una pasaje donde dice que padres, o en Deuteronomio, perdón, hay padres no van a pasar ese pecado a los hijos, ya lo voy a mostrar, ¿sí? Y entonces vamos a ver que no se refiere a todas las tradiciones, se refiere en los 10 mandamientos a esta ley o ese mandamiento de no adorar y no creer en otros dioses y no hacer estatuas, imágenes. Esta precisamente es hasta cuarta generación. Pero nuestros sabios, Jajamim, han dicho que Dios es misericordioso y si esos hijos han interpretado esta parte del versículo porque les preocupó y dicen, si los hijos se arrepientan y los hijos sí cumplen los mandamientos, entonces están perdonados. El castigo es si los hijos y los hijos de los hijos siguen el camino de esos padres. Cuando no lo siguen y vuelven al camino correcto, no van a estar castigados. Está bien. ¿Está bien? Toda. Sí, Y sí. ahora está el pasaje de Devarim. Miren, dice, aquí es el versículo de Shmot, ¿sí? Hasta Avot, Albanim, Shileshim, Ribeim, todo eso que hemos leído. Y Deuteronomio 24, 16, dice, Lo yumtu avot albanim, los padres no serán condenados a muerte por delitos cometidos por sus hijos, uvanim lo yumtu alavot, ni los hijos serán justiciados por delitos de los padres. Ish bechet o yamut, aquí no está la traducción, cada uno morirá, será castigado por su delito, por lo que él hizo. Entonces, académicos, el Antiguo Testamento se estudió por generaciones y se encuentran cosas que uno no entiende. Y personas muy sabias, desde los rabinos que escribieron la Mishnah, el Talmud, generaciones y generaciones de estudiosos académicos en cualquier parte del mundo, tratan de encontrar la solución a diferentes versiones de una ley o a palabras, dos versículos que a lo mejor se contradicen. Entonces, los eruditas, según la tradición judía, dicen lo que yo ahorita mencioné, el castigo, lo que no aparece aquí, el castigo es solamente si los hijos siguen el camino de los padres. Si no lo siguen y se portan como debe ser, no van a estar castigados. Y el otro, hay un micrófono abierto, si lo pueden cerrar, por favor. Hay un ruido. Otros académicos dicen que el castigo es personal y que en el libro, en Decálogo, en los mandamientos, el castigo se presenta como una forma, en forma apodíctica, así es, pero a la hora de la verdad sí es personal. Y que el libro, ellos opinan que el libro de Deuteronomio fue escrito
sabemos que había un proceso de ley oral y que después escrita. Se escribieron en rollos. El libro de Devarim, según esos académicos, fue escrito en época más tardía. Hay ahí varias anotaciones en los 10 mandamientos que son, nos dicen que es una ley para gente que está asentada y no gente que son nómadas. Entonces ellos dicen, en los tiempos del rey Yoshiau, se descubrió un libro de ley que no conocían antes. Posiblemente ellos dicen era el libro de Devarim. Dicen que el libro de Devarim fue escrito con la influencia de los profetas Ezequiel y Jeremías. Y entonces ahí aparece la idea que el castigo es personal y no de generaciones, que es una idea que surgió en la época más tardía, no es una idea que dominó en la época de la salida de Egipto o los primeros años en Canaán. Yo les traigo las opiniones y ustedes deciden cuál opinión escoger o en cuál opinión piensan que es más de acuerdo a su pensamiento, a sus ideas. El libro, otra cosa, que el libro de Deuteronomio es hablando a los jueces de carne y hueso, jueces que juzgan y castigan al individuo por hechos que ha cometido, mientras que el libro Shmot en Éxodo habla de leyes y no hay ahí consecuencias, menos en esta parte. Ese tipo de consecuencia hasta 4ª generación. Y habla de creencia en Dios. Vamos a abrir un poco la discusión, aunque hemos leído nada más 2 mandamientos, pero veo que el tiempo se alargó, ya pasó 1 hora, entonces estoy abriendo la discusión un poco, preguntas, comentarios, y vamos uno por uno, voy por la lista. David Álvarez. Sí, David. En la clase presentabas allí un término, algo así como perpetuo, eterno, ¿puede ser? ¿Te refieres? No, simplemente por una situación allí. Adonai escribe, ya los 10 mandamientos allí a Moisés, ¿verdad? Los mandamientos tienen un sentido perpetuo. Sí. O sea, tienen un sentido perpetuo. Y también si leemos la Biblia, podemos notar allí vez tras vez que en distintos profetas o las distintas partes menciona que Dios no cambia, que Dios es el mismo siempre, ayer, hoy y siempre, ¿verdad? Entonces, si tenemos allí los 10 mandamientos, los mandamientos están vigentes todavía hoy. Por el mismo sentido del que lo planteabas allí también, de que es algo perfecto. No es que queda no es que queda correcto en el pasado, sino que aún sigue vigente hoy y lo va a seguir siendo por tener. El mismo profeta Isaías también lo plantea, ¿verdad? Que sí. va a permanecer para siempre. Y el otro punto que quería preguntarte es en Deuteronomio 4:5, allí plantea de que Moisés habla cara a cara con Dios. No sé si está en el tema de hoy, si me puedes responder, pero si podés te agradecería. Y plantea allí, la Biblia dice que ninguno puede ver a Dios cara a cara. O sea, ¿cómo podrías explicar eso si es que está dentro de la metodología o la temática de hoy? Bueno, es la temática del próximo webinario. Quiero primero, hay una expresión
pe le pe y cara a cara, panim el panim, panim be panim. Hay varias expresiones y hay que analizarlas y entender más en forma más exacta. Y después que terminemos entre hoy y la próxima, este mes, hay 3 webinarios de ese tema. Seguiremos con el mismo tema, así que hablaremos de eso. Yo entiendo perfectamente lo que has dicho, pero tenemos que conciliar entre Deuteronomio segundo mandamiento, Éxodo segundo mandamiento, y Devarim, Deuteronomio 24, donde dice que los padres o los hijos no van a ser castigados uno por el pecado del otro. Entonces, hay explicaciones. Yo les traigo las opiniones que yo estudié, que yo conozco, y cada uno de nosotros puede encontrar la solución, porque no es la primera y la única vez que encontramos algo que parece contradicción. Y como no puede ser contradicción, para eso están los eruditas que nos explican. Gracias, David. Vamos con Valdemar. Shalom, Valdemar, ¿cómo estás? Sid, por favor. Sí, Malca, lo que yo estaba viendo en estos momentos, bueno, mi opinión muy particular es de que depende del contexto en donde haya sido escrito el texto, ¿no? Y yo iría más con el Deuteronomio, en donde el castigo es más personal, ¿verdad? Porque en el Éxodo habla más que todo de una, como de una tribu, y sabemos, ¿verdad?, que no todos tienen la culpa por unos pocos que hayan pecado, ¿no? Entonces yo más que todo mi comentario es de que voy con Deuteronomio 24:16 y el último comentario que tú diste. Gracias, Malca. Gracias, Valdemar, por tu participación. Carlos Rodríguez, sí. Yo ya voy abriendo los micrófonos para ustedes, para que puedan hablar. Carlos. Magnífico. Sí, mira, lo que yo creo, sin querer ir contra la opinión de los sabios, es que los dos, lo de Éxodo se refiere más que todo a la idolatría, y por eso el Señor se está refiriendo que hay una consecuencia sobre la idolatría, porque de eso es que viene sacando al pueblo de Israel, porque fueron idólatras en Egipto. Y aquí ya en Deuteronomio, tengo la opinión yo que es completamente distinto, ya es otro tipo de delito al que él se está refiriendo. Y básicamente en Éxodo pues se enfoca el Señor a querer sacar al pueblo de esa idolatría al cual ellos están acostumbrados en Egipto. Y les dice que maldecirá hasta la 3ª y 4ª generación si son idólatras. Y bendecirá a los que lo aman realmente a él, ¿verdad? No, ellos mismos no fueron idólatras en Egipto, mantuvieron su tradición, porque en el momento que Moisés les dijo quién es ese Dios, antes le dijo es el Dios de sus antepasados, ellos sabían, y además dicen, y es una prueba, que los nombres, ellos mantuvieron sus nombres hebreos. Algo que el nombre, y ustedes saben, tiene mucho significado, y entonces es una de las respuestas respecto pero estaban en un ambiente no solamente de idolatría, pero también eran esclavos, y llegó el momento, según lo que Dios le dijo de antemano a Abraham, en el famoso pacto que tenía con Abraham, que hizo con Abraham, que ellos van a estar esclavos y van a liberar, lo va a liberar y los va a traer a la tierra de vuelta. Parte de ese plan de que nosotros hablamos siempre, que hay una lógica, hay un cierto plan. Gente que sale de la esclavitud a la libertad tienen cierto conocimiento de otra vida, de memoria de otra vida, para
comportarse con justicia social a todos, a todos. Y eso es. Muchas gracias, Carlos. Fernanda. Sí, yo creo que es importante. Fernanda, es muy difícil escucharte. Fernanda, es difícil escucharte porque está muy cortada la comunicación y no puedo ahora dejarte la palabra, pero puedes escribir al foro o a mí y opinar. José Antonio. Hola José Antonio, ¿cómo estás? Sí, José Antonio Leiva. Sí. Ok. Tengo dos comentarios o preguntas, más que nada preguntas. En el hebreo leemos acerca de los 10 mandamientos como que si fuera algo que va a suceder en el futuro. O sea, me refiero que aparece una característica como por ejemplo, harás, no tendrás. Si me permites contestar ahora mismo para no prolongar esta pregunta, el lenguaje de la ley en el idioma hebreo, bíblico o no bíblico, el lenguaje de la ley utiliza la forma ictol, que es la forma de la conjugación del prefijo, no con la prohibición, con la palabra lo. Es típico del lenguaje de la ley en general, no solamente en los 10 mandamientos. El lenguaje de la ley en la forma positiva también dice tishmeu. Es la forma del lenguaje de la ley, no tiene que ver con el futuro solamente. ¿Entiendes? Es la forma de escribir la ley en hebreo. Ahora puedes seguir. Gracias, Malca. Entonces, algunas veces yo he escuchado comentarios. Por cierto, Fernanda tocó un punto sobre esto, y es de que el corazón del pueblo habría de ser transformado y cambiado, que entonces llevaría a cabo a cabalidad estos mandamientos. O sea, cuando el profeta Ezequiel decía de que el corazón sería cambiado por un corazón de carne, y donde pondría Dios sus leyes en sus corazones. Entonces, este comentario lo hago por el hecho de que muchas veces algunos dicen que los 10 mandamientos está escrito como algo que es una esperanza, que está en el futuro, que habría de cumplirse, ya que el pueblo no podía cumplir a cabalidad la ley. Por esa era mi pregunta y quería escuchar tu comentario. Y lo segundo, rapidito, es, entonces, si el pueblo de Israel no había sido idólatra, habiendo estado ellos en Egipto, ¿por qué razón hicieron el becerro de oro en el monte Sinaí? No voy a contestar completo a esta segunda pregunta para poder dejar, esto es también, les dije, algo que vamos a hablar, todas las circunstancias alrededor, lo que pasó, no los 10 mandamientos en sí, pero había una persona muy importante que les llevó a hacer el becerro de oro, que era el hermano de Moisés, Aarón, el sacerdote. Entonces, vamos a pensar y vamos a contestar a lo mejor algo de eso en otro webinario. Muy agradecido, Malca. Soy muy edificado. Muchas gracias, José Antonio. Vamos a cerrar micrófono. Luz. Sí,
Luz, Stella. Sí, hay ruido de micrófono. Stella, ¿puedes hablar? No, lo siento. María Mercedes. Shalom, María Mercedes. Bienvenida. Mira, Mercedes. sí, con respecto a lo que dijo ahorita el joven que preguntó sobre, dijo que por qué el becerro de oro y todo. Bueno, en primer lugar, yo lo que he leído, ¿verdad? Mi poco conocimiento que tengo sobre esto, en realidad no fue el pueblo de Israel el que hizo el becerro de oro, sino fueron algunos egipcios que salieron junto con el pueblo de Israel y que pues obviamente los que hemos leído la Torá sabremos que eran un pueblo de hechiceros que conocían más bien lo que es la magia y todo esto, ¿no? Estás refiriéndote a lo que se llama en hebreo Erev Rav, que salieron con el pueblo de Israel de Egipto. Y claro, como dije, vamos a llegar a hablar de esto. Hoy estamos hablando nada más de los 10 mandamientos y hasta ahora estamos hablando de los primeros 2. Así bueno, con respecto a los 10 mandamientos, sí. Cuando habla que Moisés habló con Hashem cara a cara, igual, bueno, realmente habló con el pueblo, pero ellos, al escuchar su voz tan fuerte, ellos mueren, ¿no? Entonces, con respecto a los 10 mandamientos, igual la idolatría en sí, el pueblo de Israel, pues, que yo sepa, no fueron idólatras, sino que ellos, muchos sí se asimilaron, mas no llegaron a tal grado de idolatría. Fueron asimilados, sí, pero siempre ellos mantuvieron su identidad, su identidad en sus nombres, en su forma de vestir y en la forma de comer. En esa forma ellos honraban a Hashem. Por eso Hashem tuvo la gran misericordia de haberlos rescatado del pueblo de Egipto antes de que ellos realmente se perdieran, porque llegaron al número 49 de asimilación, y antes de que llegaran al 50, que ya sería la asimilación total, entonces él lo rescata. Entonces, por eso, como él habla de la idolatría, en realidad el pueblo de Israel siempre tuvo presente. Sí, gracias María Mercedes. Sí. Y por ahora la conversación, la última participante va a ser Nora. Sí, Nora. Nora Susana Vázquez. Tu micrófono está abierto si quieres hablar. No, tienes que abrirlo. Malca, te contaba que el miércoles estuve en hebreo. Por favor, si puedes cerrar en la cámara de video porque interfiere y te escuchamos muy cortado. Bien. Ahora a ver. Ahora sí. Ahora sí. Te decía Malca que soy de Mar del Plata, Argentina. El miércoles tuve mi primer clase de hebreo, así que estoy emocionada desde acá escuchándolos. Y la verdad que estoy muy contenta de estar también en este webinar tuyo, porque, por ejemplo, esto es tan difícil y tan feo de contarles, pero bueno, en esta parte donde se habla del castigo de los hijos en los padres hasta tercera y cuarta generación, acá se ha tomado mucho para hacer liberación por pecado generacional. O sea, hay mucha cosa confundida, tal vez por una mala traducción o una mala interpretación o un mal manejo. Yo te agradezco sinceramente en mi nombre y en todas las personas que puedan llegar a leer esto que estás haciendo vos para aclarar todos estos puntos. Porque si nosotros creemos en un Dios verdadero y creemos que esta es palabra de Dios y que hay que cumplirla como es y no desvirtuarla. Gracias, Malca. Muchas gracias. Y estamos
casi terminando este webinario de hoy, quiero resumir y como siempre, como no hemos podido terminar ni los primeros 5 mandamientos, entonces hay una pequeña película que quería mostrarles. Esto va a pasar dentro de 2 semanas, el 17 y hay algo más que mientras tanto quiero poner. Ya ustedes conocen esto, los que no son alumnos de eTeacher y quieren averiguar respecto a los cursos, no comprometerse, simplemente averiguar. Entonces, voy a poner la dirección donde hay, ahorita va a subir y vamos a poder seguir conversando. Miren, esta es la dirección de nuestro sitio en internet, donde ustedes pueden averiguar respecto a los cursos, pueden hablar con un representante y por favor, cuando lo hacen, si en la planilla pueden poner los números 4276, que es mi nombre, Malca, porque creo, siempre dicen que hay algún regalo, alguna compensación para gente que se dirige mediante ese webinario. Entonces, voy a anotar aquí lo voy a dejar un momento para que lo vean, mientras vamos a escuchar más opiniones. Veo que hay más manos arriba. Les recuerdo que no estoy... ok. José Luis, ¿quieres comentar algo? José Luis. Sí, shalom, Malca. Shalom, shalom. Bueno, yo acabo de entrar realmente y escuché que están hablando sobre los pecados generacionales y también tenía como una de respecto a eso, pues en la misma Torá se enseña de que ningún hombre puede pagar por los pecados de otro. Sin embargo, también hablan eso de la tercera y cuarta generación, entonces estaba como confundido. Suena como contradictorio, no sé. Bueno, pero entonces te recomiendo que escuches la grabación, aunque no sale ahora, pero va a salir. Precisamente ese fue el motivo de esa discusión. Todos estábamos viendo el versículo del mandamiento en Éxodo y el versículo de Deuteronomio 24:16 y tratando de reconciliar ambas cosas. En general, yo pienso que cuando se habla en el mandamiento, se habla con la intención de que los hijos, si se arrepientan y vuelven al camino correcto, no van a ser castigados. Y que en casos particulares como en Deuteronomio 24 no son mandamientos, son palabras a los jueces. Ahí, cuando los jueces seres humanos van a juzgar a una persona, no la juzgan porque su padre o su hijo cometió un delito, sino porque esa persona cometió un delito. Y así podemos conciliar entre lo que parece contradicción. Listo. Toda rara marca. Toda rara. Estoy otra vez, sí, José. Bien, vamos más arriba. Yo quería hacer algo, les dije al principio, vamos a tratar de hacerlo. Vamos a tratar de decir los primeros mandamientos juntos en hebreo. Juntos es, primero yo voy a decir, nosotros hoy hablamos de los 2 primeros mandamientos. Estos 2. Entonces yo lo voy a decir en hebreo. La mayoría de los micrófonos están cerrados.
Espero que todos, pero si hay algo abierto más adelante, no ahora. Y yo lo voy a decir lento y ustedes repítanlo. El primero dice Anochi, Adonai, Eloheja. Anochi Adonai Eloheja. Esta es Esperanza, conozco la voz. ¿Quién más? Ahora pueden abrir el micrófono y decirlo. Anochi Adonai Eloheja. Anochi Adonai Eloheja. Anochi. Estoy pasando micrófono a mucha gente, a ver si lo repiten. Gente que veo que no tiene micrófono, le estoy pasando. Gustavo, ¿puedes cerrar la cámara, por favor? Porque tenemos muchos participantes. Sí. Muchas gracias. ¿Cómo no? El primer mandamiento, entonces lo hemos dicho, Anochi Adonai Eloheja, es la forma breve, no todo el versículo. Y el segundo, lo voy a leer otra vez lento y después lo repiten. Lo ihye lecha, Elohim acherim al panai. Ahora sí pueden repetir conmigo, micrófonos abiertos o cerrados como quieren. Lo ihye lecha, Elohim Ajerim al Panay. al panai. Entonces vamos otra vez. Estoy abriendo algunos micrófonos por si acaso otras personas quieren repetir. Anochi Adonai Eloheja. Y el segundo, Lo ihye lecha, Elohim acherim al panai. Bien, entonces, ¿cuál es el plan para el próximo webinario el día 17? Vamos a hablar de los otros mandamientos. ¿Pueden cerrar micrófonos, por favor? Vamos a hablar de los otros mandamientos. Creo que si logramos hablar del cuarto y el quinto, es mucho trabajo porque hay que leer de ambos códigos y algo del Vaikra también, del Levítico. Y vamos a ver una leyenda, un cuento, una Agadá, que ejemplifica el respeto a los padres. Lo vamos a ver en una película. Les agradezco muchísimo a todos su participación. Quería mostrarles un dibujo en la pared de una iglesia que está en la cima del monte Tabor, en Israel, en la cima del monte Tabor, y aquí está la escena de Moisés con las tablas de la ley. Y decirles hasta el próximo webinario, el día 17, seguiremos con ese tema. Y hay otra cosa que no lo hice y les pido que no salgan todavía para que podamos hacer el censo que hago siempre para saber si son alumnos de eTeacher. O me lo pueden, si me lo pueden contestar ahora. Alumno y teacher. Si son alumnos de teacher, pongan sí. Y si no, no.
De verdad le agradecería mientras pasamos esos últimos minutos y decimos Shabbat Shalom como siempre a todos. Shabbat Shalom es pasar el sábado con paz, armonía. Vamos a dedicar algo de ese día no al trabajo cotidiano, sino al estudio de la Torah, a reflexionar lo que hemos conversado hoy para escuchar sus opiniones y sus comentarios la próxima semana. Y entonces, Shabbat Shalom a todos y hasta el próximo webinario. Muchísimas gracias a todos.